Bienvenidos, estimados hermanos. Nuevamente vamos a compartir con cada uno de ustedes un nuevo tema de formación. Hoy sí es un tema de formación porque hablaremos sobre la Santa Cruz. Aquí está la señal de la cruz del cristiano católico. Sabemos que para nosotros es señal de bendición, señal de salvación, y no es señal de muerte, como en aquellos tiempos del Antiguo Testamento se decía, se creía y así se predicaba. Jesucristo nos vino a enseñar que no puede ser señal de maldición como se creía en el Antiguo Testamento, porque Él quiso morir en una cruz para darnos salvación. Su sangre fue derramada en ese pesado árbol de la cruz para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados y la salvación. En el Evangelio de San Juan, por honor al Evangelio de este día, vamos a tomar un versículo. San Juan 14, versículo 6. Como siempre la leemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nadie va al Padre, nadie va al cielo, nadie llegará a Dios, al paraíso celestial, a la gloria eterna, como usted le quiera llamar, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie llegará a Dios, hermano, o al cielo, si no es por medio de una cruz. La cruz que simboliza amor. Para el cristiano católico, la cruz simboliza amor, perdón, extremo amor. Ya no maldición como el Antiguo Testamento, como los mismos fariseos, sacerdotes, saduceos creían que al colgar a Jesús, al impostor, de ese árbol de la cruz, ellos estaban diciendo: este hombre era un maldito. Porque lógico, en el Antiguo Testamento, la muerte que le daban a un malhechor, a un ladrón, a un estafador, a un homicida, era colgándolo de una cruz o de un árbol. Pero vemos que Cristo no murió por eso, sino que Él ofrendó su vida. Y como estamos hablando que no hay camino para llegar a Dios si no es Cristo mismo, en otras palabras, la cruz, entonces comprendamos que nosotros como católicos no somos idólatras al tener la imagen de una cruz en nuestros templos, ¿verdad? No somos idólatras al tener una imagen de una cruz en nuestros hogares. Todos los hogares católicos tenemos que tener una cruz como símbolo de cristiano católico y como símbolo de que ahí se respeta a Cristo mismo, porque Él quiso morir en una cruz. No fue porque yo lo digo, no fue porque usted lo dice, es porque Él fue el que quiso ofrendar su vida a causa de usted, a causa de mis pecados, para reconciliarnos con el Señor. Hoy, haciendo alusión al lenguaje de la cruz, les voy a recordar otro texto que es un símbolo de cruz. San Juan, aquí mismo donde estamos, en el capítulo 3, en el versículo 14, Juan mismo recoge las palabras que las dijo Dios a Moisés en el libro de los Números, cuando, ¿se recuerdan ustedes? Dios mandó un castigo para los israelitas, serpientes, a que mordieran, que picaran. Con ese veneno, con esa ponzoña, los israelitas morían. Y fue ahí donde Dios le mandó a Moisés y le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la colgara en alto, en un palo, en un árbol, en un madero, como usted le quiera decir. Símbolo que recoge también San Juan en el capítulo 3, estamos diciendo, ¿verdad?
En el versículo 14, textualmente lo voy a leer. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tenga por él vida eterna. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús mismo estaba diciendo cómo iba a ser su muerte. Levantado en alto. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando simbolizamos la cruz. Claro, eso es porque es pequeña, pero la que tenemos en los templos es alta, porque nosotros tenemos que levantar la vista en alto para ver, al menos de una forma imaginaria, cómo Cristo sufrió por usted y por mí, o por nosotros, en plural. Cómo sufrió, cómo lloró, cómo sudó, cómo derramó sangre y agua por nuestros pecados. Ese es el símbolo más profundo, el cual nosotros conmemoramos cuando hablamos de la cruz, cuando miramos una cruz. Entonces Jesús tenía que subir en alto y ser levantado. Y el que lo viera a él y creyera en él, tenga vida eterna. Por eso decía San Juan 14:6, nadie puede ir al Padre si no es por Jesús, por Cristo. Porque Él es el camino, estimado hermano. No busque otro camino para llegar a Dios. No busque otro camino para llegar al cielo. No busques un avión. No busques un tren. No busques una moto. Me recuerdo en estos momentos, en una ocasión, una anécdota. Dicen que una ocasión llegó la muerte, ¿verdad? A decirle a un hombre de dinero, millonario. Prepárate, porque esta noche te voy a traer. Te toca llevarte conmigo. Y es que el hombre malinterpretó. En vez de hacer buenas obras, obras generosas, obras solidarias, obras caritativas, con los vecinos, con los amigos, con los pobres, con los enfermos, con los desvalidos, ¿qué es lo que hizo? Rápido, encima el mejor caballo que tengo. Y comenzó a huir, a correr aquel caballo, a correr y a correr y a correr. Pero no se olvidó que también el caballo, en un momento dado, aún siendo animal, se cansaba. Cuando el caballo se detiene, aquel hombre se baja del caballo y se da la vuelta. No saben ustedes a quién tenía ahí enfrente, delante de él. A la muerte. Y dice que le dijo, llegaste justo a tiempo. La muerte de nosotros, hermano, va a ser justo en el momento que Dios lo disponga. Justo en el momento que Dios haya dicho, se te terminó tus años, tus días de vida. ¿Por qué huir? ¿Por qué buscar soluciones vanas o falsas para buscar a Dios o ir al cielo? Tenemos que afrontar y abrazar la cruz. Aquella cruz en la que Cristo nos enseñó a ser humildes. Hoy lo vamos a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Y se van a dar cuenta ustedes lo hermoso que es escuchar de voz del mismo Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió esto. Versículo 18 del capítulo 1 de 1 Corintios. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Oiga, para aquellos que son enemigos, que tengamos una cruz como imagen, una figura que a nosotros nos haga recordar cómo fue el plan de amor de Dios, dejándose colgar, dejándose matar, porque Él mismo lo dice, que no le quitaron la vida, sino que Él la dio, Él la ofrendó. No fue porque yo era bueno, no fue porque yo me lo merecía, ni ustedes también, sino porque realmente es Dios mismo quien así lo permite. Oiga, lo voy a terminar de un solo. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura, pero para los que se pierden, hermanos, para los que se pierden.
Pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Así lo dice esta Biblia. Usted lo puede ver en su Biblia. A lo mejor tal vez ahí cambia un poquito, no sé. Y dijo, mire, versículo 19. Ya lo dijo la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios y entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Palabra de Dios. ¿Cuál es la locura que predicamos? La cruz de Cristo. No predicamos otra cosa, hermano, sino ese misterio, porque también, hermano, comprendamos algo interesante, que es un misterio. Pero ¿qué está diciendo antes del misterio de la salvación a través de la cruz? Que Dios enloqueció la sabiduría del hombre. Que Dios enloqueció o trastornó o cree el sabio, los pastores protestantes lastimosamente y sus seguidores, ellos creen que tienen más sabiduría el criticar al católico porque tiene una cruz en su casa, porque tiene una figura de una cruz en el templo, porque donde quiera nosotros vamos a un cementerio, vemos ahí una cruz como señal, como símbolo, que ahí descansa un cristiano que creyó en Cristo, que le sirvió a Cristo y por lo tanto espera en la resurrección de Cristo, y símbolo de ello es esa pequeña imagen de la cruz. Imagínense que hoy cristiano, ¿cuántos cristianos protestantes pero no abrazan la cruz, no quieren la cruz, no la estiman, no la aprecian, no, que la odian, la detestan, la aborrecen? ¿Y qué significa todo eso? Que ellos entran en la sabiduría de Dios o en la locura del mundo. En la locura del mundo, estimado hermano. Porque el mundo, con su sabiduría, con su ciencia, grandes licenciados, ingenieros, doctores, científicos, pero que son ateos, ellos creen en sus propias cosas, en su propia ciencia, en su propio conocimiento, y no son humildes y no son sencillos para oír a Dios, escuchar a Dios en la pobreza, en la humildad, en la sencillez. Y por eso Cristo nos enseña que a través de dejarse morir, dejarse matar, dejarse colgar en una cruz, en una imagen, en un símbolo que, repito, en el Antiguo Testamento era señal de maldición, pero Cristo lo quiere hacer señal de bendición, porque Él mismo nos enseña ese gran mensaje. Estimados hermanos, compartamos este mensaje. Hoy, día de la cruz, hoy, católico, si eres católico de verdad, auténtico, renovado, es pecado para ti si en tu casa no hay una crucita, en tu altar, aunque sea en papel, no digamos en el patio de tu casa. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría espiritual, sabiduría divina, sabiduría de Dios, para agradarle a Él y no al hombre. No seguir camino de hombres, proyectos de hombres, sino Cristo es el camino para llegar a Dios, para llegar al cielo. Y Él quiso utilizar una cruz, por lo tanto, tú y yo no podemos obviar, no podemos hacer a un lado la imagen de la cruz, de sacrificio, de esfuerzo, de sudor, de lágrimas, en la perseverancia, porque la cruz simboliza también prueba. Y esa prueba solamente la podemos vencer con Cristo a nuestro lado. Y entonces seremos vencedores. No tomes a Cristo y dejes a la cruz a un lado. Amas a Cristo, ama su cruz. Repito el versículo que finalicé leyendo, que es el verso 21. Pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría.
Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. La locura de la cruz, la que Pablo predicaba. Bendiciones para cada uno de ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. Hasta la próxima.